Esta es la historia del vigilante prepago. Enfrente de mi casa están haciendo una nueva construcción y a los pocos meses conocí a uno de los muchachos que trabaja en esa construcción como vigilante. Me tomé la tarea de conquistarlo para poder hacer algo con él y al final sí lo hice, pero a cambio él me pidió que le pagara un poquito de dinero para poder hacer todo lo que yo quería con él. Así es, amigos, de eso se trata esta historia que les traigo ahora en Confesiones con Carlos, y los invito a que se pongan bastante cómodos porque yo estoy seguro de que esta historia les va a encantar. Y sin más que agregar, comencemos. Frente al edificio que vivo estuvieron construyendo por años un complejo educativo de una universidad que es bastante conocida acá en mi país. Pero la obra se detuvo. Estuvo ahí como en pausa como por un par de años. Y justamente este año fue cuando decidieron seguir con la construcción de ese complejo. La cosa es que hace como 3 meses se comenzó a llenar la construcción de trabajadores. Comenzaron a venir unos albañiles, unos maestros de obra y unos ingenieros que supervisaban el trabajo de los peones. Y hace más o menos 2 meses conocí a Marito, el sobrino de uno de los supervisores de la obra, que para ganarse un dinerito extra se quedaba todas las noches haciéndola como de vigilante para que no se robaran los materiales que utilizaban ahí trabajando en la obra. Al principio no le presté mucha atención, pero un viernes estaban los obreros en la vereda tomando cervezas y él se les unió. Estaba usando un vaquero que le quedaba como una segunda piel. Le marcaba unas piernas así bien definidas y lo más importante es el gran paquetazo que se le marcaba. Eso era como de película, amigos. A medida que pasaban las horas, iban quedando menos trabajadores porque todos se iban así a descansar o ya estaban muy ebrios y así. Y las cervezas seguían pasando. En una de esas veo que Marito se levanta y va así como para un muro a la orilla de donde estaba la construcción para poder ir a hacer pipí. Vine yo y lo seguí. Me le ubiqué así como a un costado haciéndome del disimulado. Parece que realmente hice buen trabajo porque él no se enteró de mi presencia. Vino él y sacó a su amiguito. Yo no le podía sacar los ojos de encima, ya que, pese a estar dormido, se podía adivinar todo lo que ese amiguito me podía dar. A eso como de las 3 de la mañana solamente quedamos él y yo. Y fue cuando me preguntó si no me gustaría acompañarlo hasta su casilla. Así podíamos escuchar un poquito de música. Como ustedes se imaginarán, yo no pude negarme. Y de las cervezas pasamos al vodka con Coca-Cola. Y él, diciéndome que hacía demasiado calor, se sacó la ramera y también el vaquero, quedándose solo con un boxer que me permitía más que adivinar el porqué de ese gran paquete que se le marcaba. Y unas piernas bien musculosas, el pecho así bien lampiño, entre otras cositas que yo le pude ver. Ustedes ya saben que la vista es bastante curiosa y yo aproveché cada segundo de poder verle todo lo que yo podía. Comenzamos a platicar de la vida, al principio sobre cosas bien triviales, como por ejemplo, vino él y me preguntó que si yo tenía novia o que qué hacía en mi tiempo libre. Como le dije que yo no tenía novia ni pareja y que aún estaba soltero, ahí fue cuando la conversación se comenzó a poner un poquito más intensa y más interesante. Parece que no me creyó del todo cuando le dije que yo estaba solo, porque comenzó a preguntarme que cómo hacía para quitarme las ganas de aquello, y que él no se aguantaría sin estar acción ni tan siquiera por una semana. En lo que él me comentaba todo esto, yo ya lo había figurado como una persona demasiado ardiente. A este Marito se le notaba que le gustaba y que disfrutaba mucho hacer el delicioso. Y les voy a confesar que yo ya me estaba empezando a poner bastante arrecho. De plática en plática comenzamos a contarnos sobre las experiencias que habíamos tenido. De mi lado, yo nunca le dije que todo lo que yo había vivido hasta este momento había sido solo con hombres.
contaba mis travesuras de tal manera que él interpretara lo que él quisiera. Pero al final parece que él sí entendió de que yo era gay. A estas alturas yo ya estaba que volaba y él se daba cuenta de que yo estaba como agua para hacer chocolate. En una de esas me preguntó así como en confianza que si todas esas experiencias que le había contado habían sido con hombres o con mujeres. Y yo, por llevármela de misterioso y de interesante, le pregunté qué es lo que pensaba él. Y me dijo que pensaba de que todas mis experiencias habían sido con hombres. Y yo solamente me puse a reír y no le confirmé ni tampoco le negué nada. La verdad es que moría por decirle que a mí me gustaban los chicos y que me encantaba él y que quería hacer algo en ese momento para quitarme esa arrechura que traía. Pero en ese momento Marito se levantó y me dijo que iba a ir al baño. Se tardó un poco en volver, pero cuando volvió venía en pelotas, así como Dios lo trajo al mundo. Vaya, qué sorpresota que la que me dio este Marito. Parece que él también se había emocionado por toda nuestra plática. Viene él y me pregunta, ¿te gusta? Me lo dijo de una manera bien desconsiderada y parándose así enfrente de mí. ¿Qué cosa? Le contesté yo así tratándome de hacer el inocente y el mareado. Mi amiguito, me dijo, me lo has estado viendo toda la noche. ¿Quieres comerte una paleta? Me dijo refiriéndose a hacerle ya saben ustedes qué cosa. Dame unos $20 y yo te la doy con todo gusto. Dale, yo sé que tú quieres y tienes muchos deseos de hacer eso. Y era verdad que yo estaba a tope en esos momentos y quería comerme esa paleta. Porque realmente sentía demasiado calor y esa paleta de verdad que se veía bastante apetitosa. Así que no pude más y caí en la tentación. Como si estuviese en una heladería, comencé a comerme esa paleta que me estaban ofreciendo con una gran necesidad. Me confesó en ese momento que nunca nadie le había hecho eso que le estaba haciendo yo. La verdad es que me sentía bastante presionado por hacer muy bien mi trabajo, porque ustedes ya saben que la primera impresión es la que cuenta. Y así pasé como unos 30 minutos comiendo de esa paleta, hasta que lo hice terminar. Quedé ahí hincado a donde estaba completamente feliz de lo que había logrado. Luego de ese incidente desapareció por un par de días, pero yo sabía que él iba a volver. Después de todo, no le había dado sus $20. El martes o miércoles volvió a aparecer y me llamó para ver si quería escuchar música en su casilla. Por supuesto que yo le dije que sí. Ni bien llegamos cuando ya él estaba en bolas y ya estaba a punto de que quería pues otra vez acción conmigo. Y vine yo y le pregunté de que si quería realmente los $20 que le tenía pendientes. Vino él y me dijo que pues sí, que sí los necesitaba. Y yo, como trato es trato y esto era parte del negocio, se los entregué así sin renegar y sin pensarlo. Pero en esta vez vino él y me dijo de que quería procederme. Y así fue. Estuvimos ahí un buen rato, los dos disfrutando, pero esta vez esperamos a que se hiciera bastante de noche. Y cuando ya los trabajadores se habían ido y solamente habíamos quedado él y yo en la construcción, nos pusimos a hacer todo lo que nosotros quisimos. Lo único que en esta ocasión él ya no me volvió a cobrar, solamente fue como la demostración. Creo, amigos, de que yo realmente hice un muy buen trabajo la primera vez. Por eso es que Marito me buscó para que lo volviera a hacer con él. Y realmente eso lo sentí como un halago para mí, porque realmente yo no estaba como en la disposición de poder pagar por cada vez que estuviera con él. Desde esa vez, prácticamente Marito y yo hemos estado haciéndolo bastante frecuente. Los dos estamos bastante emocionados y queremos conocernos cada vez más y más. A mí me da bastante miedo llegarme a enamorar de él porque realmente nunca me ha dicho que quiere algo serio conmigo. Amigos, me gustaría que ustedes me den un consejo y me digan qué harían en mi lugar. ¿Se dejarían llevar por la emoción y enamorarse o pusieran un freno a sus sentimientos y solamente disfrutarían de hacer el delicioso con Marito? Cuéntenme acá en los comentarios, me gustaría leerlos.